Vamos a hablar de cómo organizar el front con Dart y Polymer. Yo soy Pablo González, este de abajo es mi Twitter, Dovaleac. Y lo primero que... Código espagueti, no lo queremos ver. Bueno, no sabía si hacer este chiste porque estamos a punto de comer y no quiero hablar de comida. Trabajo en... soy coorganizador del grupo de Madrid DUG, que hablamos de vez en cuando de Dart. Trabajo en Jam, que es una startup de desarrollo personal. Y bueno, allí somos todos los del equipo de desarrollo, somos más o menos full stack. Hacemos todos back, hacemos todos front. Yo soy más back. Hacemos el back con Groovy y con Grace, que son dos tecnologías de la Java Virtual Machine, que son muy interesantes. Y el front lo hacemos con Backbone. Entonces, bueno, ya os he contado que soy más de back que otra cosa y que bueno, por aquí no aparece por ningún lado ni Dart ni Polymer. Y diréis, ¿qué hace este hombre dando una charla de Dart y Polymer? Bueno, lo cierto es que sí que utilizamos Dart y sí que utilizamos Polymer. Tenemos una herramienta, un back office, que es pues la típica aplicación que usas para cargar usuarios, este tipo de cosas. Y la hemos realizado con Dart y con Polymer porque desde el punto de vista nuestro, en este caso el mío, que es de alguien más de back, me dan las funcionalidades que a mí más me gustan, que son estructurar el código, facilidad, comprensión a la hora de leerlo, incluso los principios sólidos, este tipo de cosas, ¿no? De hecho, o sea, bueno, esto es algo subjetivo mío. Si clasificáramos los lenguajes, inicialmente tendríamos C, luego Java y luego los lenguajes de la Java Virtual Machine. Yo digamos que he puesto más a la izquierda los que son más confusos desde mi punto de vista y más a la derecha, cuanto más a la derecha está más claro, más estructurado, más organizado. Bueno, decir que de Java he puesto Java 5, Java 6, que son los que yo utilizaba en su momento. Y bueno, de la Java Virtual Machine estoy hablando de Groovy, de Scala, e incluso pues tendería hacia ahí también Java 8. Entonces, ¿dónde colocaría yo aquí JavaScript? Bueno, pues JavaScript, no deberíamos olvidarnos que es algo que nació para hacer esto. O sea, que la función que cuando pasas por encima se cambie de color y este tipo de cosas. Ahora obviamente está muy evolucionado y con Angular y Backbone y todo esto nos ayuda a estructurar mucho más nuestro código, pero aún así yo lo colocaría en un punto intermedio. Bueno, es cierto que con Angular y con Backbone habría que empujarlo más para allí, pero bueno. En este caso, ¿dónde colocaríamos Dart? Para mí, Dart estaría aquí. ¿Por qué? Está en el medio entre los dos porque sirve para hacer back y sirve para hacer front. Y está entre Java y los lenguajes de la Virtual Machine. Bueno, por cierto, Python también estaría muy para allá, para la derecha. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características de los lenguajes de la Virtual Machine, en plan, características, digamos, modernas de los lenguajes de programación, que luego veremos, pero no es todo lo moderno que es un lenguaje de back propio. Pero aún así podemos hacer cosas con el back, y de hecho vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, me pasé haciendo la letra grande. Es un ejemplo muy simple, en el cual tenemos una clase con un método main y lo que queremos es imprimir un texto, pero no sabemos cómo lo vamos a imprimir ni qué texto. Entonces nos hemos creado aquí una jerarquía de printers y una jerarquía de clases que nos dan un texto. Esto es muy simple y muy básico y lo hemos estudiado todos, pero nos sirve para hacer luego un paralelismo cuando lleguemos a la parte de Polymer. Entonces, lo importante aquí es que ni la clase esta conoce a ninguno de estos, ni estos conocen a estos, ni estos conocen a estos. O sea, nadie se conoce a nadie más de lo que debería. Es todo separado, principio solid, este tipo de cosas, ¿no? Dart nos permite hacer esto muy fácilmente y de forma que el main solo conozca que el provider tiene un método getText y que el printer tiene el método printit. No se está viendo bien. Eso, que el provider tiene el método getText y que el printer tiene el método printit. O sea, no tiene que saber nada más. Vamos a comentar de paso que estamos
alguna característica de Dart? De lo que comentaba antes de los lenguajes, digamos, modernos, este tipo de funciones, bueno, antes de nada voy a ejecutarlo porque si no, no sabéis de qué estoy hablando. Si os fijáis, me saca el texto Stay tuned at Madrid Cook. Esto en mayúscula y esto en minúscula. Porque me he hecho un printer que lo que hace es poner todo en mayúscula menos las cuentas de Twitter. Una tontería, ¿no? Pero, ¿cómo lo he hecho? Digamos que es para mostrar la función map, que es típica de todos los lenguajes modernos. Esto es algo que en JavaScript, si lo quisieras hacer, tendrías que utilizar underscore o Lodash o algo por el estilo. Y lo que hace es, pues eso, aplicar una función a todos los elementos de una lista o de una colección. En este caso la función que aplicamos es esta. Dart tiene este tipo de funciones sobre listas, pues map para aplicar una función, each para hacer un bucle, el where para filtrar, el reduce para hacer más reduce, incluso luego tiene el join para volver a juntarlo en un único elemento, es decir, primero lo separamos, vemos con esta función vemos si es una cuenta de Twitter o no y luego lo volvemos a juntar. Otra cosa que quiero comentar de paso es que cómo se testean las cosas con... Igual sí que ya lo puse demasiado. Un momento. ¿Cómo se testean las cosas con Dart? Hemos hecho dos métodos. Fijaos que el nombre del método es explicativo de lo que hace. Y de hecho, si lo ejecutas, ahora nos vamos a ver que nos deja bien claro lo que está pasando. Nos dice, este método está ok, este método está ok. O sea, perdón, este método está ok, este método que se llama isOK no funciona porque le falta aquí la G. Entonces, si lo volviera a lanzar, funcionaría. Entonces, es muy claro de lo que está pasando, nos dice muy claramente lo que está pasando. ¿Qué más tiene Dart? Bueno, está aquí. Si os fijáis, en esta comparativa, digamos que los elementos que están más a la izquierda, aunque sean menos estructurados, digamos que van más rápido. Por defecto, C va más rápido que Java y por defecto Java va más rápido que Groovy, por ejemplo, aunque bueno, los que trabajamos con Groovy sabemos algunos trucos para que vaya más rápido, pero bueno. Entonces esto nos hace pensar que JavaScript iría más rápido que Dart. Pero yo he buscado por internet, he buscado unos benchmarks, no quise ponerlos de la página de Dart porque puede parecer que estaban, pues eso, trucados para que vaya más rápido el suyo. Y los he encontrado en esta cuenta de GitHub. Eran varios ejemplos. Este es una cosa rara de atracción de electrones y bueno, física. Y fijaos que Dart, no sé si lo veis bien, se ejecuta en 6 segundos, JavaScript en 16. Aquí darle la vuelta a un array, 9 contra 13. Y allí, este es también aplicar una operación sobre un array, un segundo contra 1 con 3, que realmente es como 3 segundos contra 4. O sea, es una ventaja bastante rápida. ¿Cómo hace esto Dart? Pues Dart es un lenguaje, digamos, lo que decía antes, ¿no? Orientado a objetos moderno, pero pensado para el front. Esto es la principal ventaja para mí, que nos da el código que sea más limpio y más claro. Además nos da que la ejecución sea más rápida, pero bueno, esto a mí no es, digamos, por lo que yo evaluaría más un lenguaje, pero aún así es más rápido. Nos sirve para front, para back. Yo para mobile aún no lo he probado, la verdad. Y bueno, esto casi huelga decirlo porque digamos que JavaScript es el estándar, entonces se pueden usar bibliotecas JavaScript, obviamente, porque si no, pues estás muerto, no tiene sentido. Otra cosa que tiene, ya comenté antes un poco, es que en Dart tienes todo y en JavaScript necesitas el JavaScript, el jQuery, el backbone o el backbone con Marionette, depende, o Angular, depende,
o require y todas ellas, y Phantom y el Lodash y el underscore, y todos tienen dependencias porque backbone depende de jQuery, depende de require, todos tienen dependencias, dependen unos de otros y de las versiones y de no sé qué. En Dart eso pues te lo quitas un poco de encima. ¿Cómo se trabaja con Dart en desarrollo, mientras no estás subiendo a producción, mientras estás probando las cosas, ¿no? Hay una máquina virtual que ejecuta, que interpreta Dart, Virtual Machine. Solo está en el navegador Dartium, es decir, ningún navegador de los que usamos todos interpreta Dart con el Dart VM. El Dartium es es Chromium con la Dart Virtual Machine. Lo hicieron así para que pudiéramos probar. Y luego, inicialmente habían hecho un editor que se llamaba Dart Editor, que es pues un port del Eclipse, pero con 3 o 4 funciones que nos permiten, pues, por ejemplo, ejecutar en Dartium, este tipo de cosas. O bueno, ahora veremos alguna más que nos permitía. Pero realmente este tipo de funciones ahora ya las han implementado en WebStorm, con lo cual todos sabemos lo útil que es WebStorm, no hace falta... de hecho, han descontinuado el proyecto de Dart Editor. ¿Cómo se trabajaría en producción? Bien, como decía antes, no hay... los navegadores no interpretan Dart, interpretan JavaScript. Entonces, hay una librería propia de Dart que te lo pasa a JavaScript. Esto se llama mediante el comando pub-build. Pub viene dentro del Dart SDK y es una de las herramientas que en WebStorm ya no tienes que lanzar esto, sino que ya tiene sus propios links, es decir, está adaptado a esto. Además, a la hora de pasar el código Dart a JavaScript, hace tree shaking, que lo que hace es, digamos, los métodos o todo lo que realmente no estés utilizando ya no se pasa a JavaScript. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve porque así no tardas, o sea, ahorras tiempo, ahorras incluso memoria si lo ejecutas, por ejemplo, en el móvil, la batería, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, este punto, digamos que nosotros nunca hemos tenido, en mi experiencia, nunca hemos tenido que ponernos a debuguear el código JavaScript, porque el código Dart pasado a JavaScript funciona como el código Dart. La única cosa que hemos tenido o sea, que no está exactamente igual en JavaScript que en Dart es un tema de fuentes que tenemos, pero digamos que seguramente se corregiría en 10 minutos. Lo que pasa es que como es un código que solo utilizamos nosotros, pues, o sea, es para nosotros, no es para el cliente, no lo vamos a cambiar. Pero aún así, si tuviéramos que debuguear o que cambiar, el código que te sale es fácil de leer, fácil de debuguear, etc. Bueno, velocidad similar a JavaScript, es que es JavaScript, o sea, te sale JavaScript, por lo tanto, no es que sea velocidad JavaScript, similar a JavaScript, es que es JavaScript. De todas formas, Dart por sí solo no te da toda la potencia que debería, que querríamos. Entonces, lo utilizamos, se lleva muy bien con Polymer, ahora lo veremos con un ejemplo. Polymer lo que hace es, digamos, partirte la web en trozos de forma que esos trozos sean autocontenidos, independientes unos de otros y que se puedan conectar como cajas negras y sin ningún problema. Lo que encapsula son estilo, o sea, CSS, estructura, o sea, HTML, y comportamiento, o sea, JavaScript o Dart. Polymer, la librería que conocemos todos es Polymer.js, hicieron un port para Dart que es polymer.dart. Entonces, ejecutarías código Dart. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ejecutaría con Polymer y con Dart. Lo primero que vemos aquí es que ya tenemos un elemento creado que se llama myPolymerElement. Eso obviamente no es una etiqueta de HTML, sino que lo hemos creado nosotros. Nos lo está compilando Polymer. Antes de ni siquiera de ejecutarlo, vamos a ver un poco cómo son las carpetas. Voy a quitar el ratón de aquí. Cómo son las carpetas, cómo te estructura el proyecto Dart, un proyecto web, porque el anterior era un proyecto chorras, digamos.
Web es la carpeta en la que están, digamos, los puntos de entrada a tu sistema. Es decir, el típico punto de entrada a tu sistema es el index.html, que es este fichero de aquí. El index.html en casi todos los sistemas del mundo va a ser el punto de entrada. Y en la carpeta lib tenemos, digamos, todo lo que no se muestra, todos los componentes. Y es por eso por lo que se lleva también con Polymer, porque realmente los componentes están, digamos, este componente, MyPolymerElement, es uno consigo mismo, o sea, no interactúa realmente con nadie más. De forma que tú tienes aquí todos tus componentes y no tienes que comunicarlos más de lo necesario, digamos. Aquí, ¿cómo se funcionaría? Digamos, en el HTML tendrías lo que es el CSS y el HTML puro, y una llamada a el Dart. Y en el Dart es donde tienes el comportamiento que vamos a ver ahora mismo. Esto ya lo tengo lanzado en Dartium y simplemente lo que hace es un ejemplo un poco estúpido, pero te va construyendo la frase al revés, digamos. Digamos que te lo va construyendo palabra a palabra, ¿no? Esto, pues, en el WebStorm es muy simple. Vamos a ver, aquí tenemos lo que viene siendo el texto, es decir, aquí tenemos el texto, el botón y todo lo que viene siendo la estructura de HTML. No tenemos nada que no sea nada que sea extraño. Aquí tenemos el estilo, que no voy a comentarlo porque es una página, ya visteis que era muy estúpida. Y aquí tenemos la llamada al elemento Dart, que es el que realmente nos está haciendo el funcionamiento. Fijaos en los bindings de las variables. Tenemos aquí varios bindings. Esta variable new word, esta variable sentences y esta variable, bueno, este método addWord. Los vamos a ver aquí. Como en el código Dart comunicamos, pues, bueno, lo que viene siendo un binding, ¿no? Comunicar el new word y sentences y la variable y el método addWord con el HTML. ¿Utiliza algún sistema de plantillas? Digamos que cada elemento es una plantilla en sí. O sea, se puede importar n veces. Aquí otra vez volvemos a ver el uso de la función map para ir añadiendo detrás de las palabras que hay, a todas añadirles la palabra nueva. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que esta funcionalidad hacerla en 1, 2, 3 y 4 líneas realmente de código. O sea, lo que es código son 4 líneas y sinceramente es muy poco código para lo que realmente hace. ¿Cómo funciona Polymer? Bueno, inicialmente lo que utilizaba era el Shadow DOM. El Shadow DOM es una zona del HTML que el browser puede acceder, pero nosotros no. Bueno, en realidad sí, pero haciendo cosas oscuras que no deberíamos hacer. ¿Esto para qué se usaba? Imaginaros el mítico elemento de HTML vídeo. Hay una ventanita con el vídeo y debajo sabes que siempre va a haber un slider para posicionarte en los distintos momentos del vídeo. Pero realmente tú sabes que hay un slider porque lo ves, porque está ahí, pero realmente no puedes acceder a él, otra vez digo, si no haces cosas oscuras que no deberías hacer. ¿Para qué sirve esto? Para ocultar, ocultar desde de la implementación de cómo lo hace el browser al usuario. Es decir, yo te doy un vídeo que funciona. Ahora, no me preguntes cómo lo estoy haciendo. Igual que la clase con el método main no le preguntaba a los printers cómo imprimían, ni a los que le daban el texto cómo le daban el texto. Él sabía que si le ponía get text, le devolvían el texto.
Pues aquí lo mismo, sabemos que si ponemos un tag vídeo nos pone el vídeo, pero no queremos saber más, no deberíamos querer saber más. ¿Esto cómo lo aprovecha Polymer? Polymer se basa en Web Components, que son esto que encapsula lo que decíamos antes, HTML, CSS y JavaScript o Dart, dependiendo, en nuestro caso es Dart. Definen plantillas, como decíamos antes, que se pueden, digamos, importar pues n veces, o sea, tú puedes, lo útil, o sea, realmente para lo que deberíamos usar Polymer es para hacer elementos reutilizables, porque si no, pues no tiene sentido utilizar Polymer, porque pues usa otra cosa. Realmente la fuerza, el valor de Polymer es que los elementos se puedan importar en varios sitios y así haces el código una vez y lo puedes reutilizar n veces. Y esto que nos da al final, modularización, bueno, los principios SOLID, es decir, principio de única responsabilidad, este tipo de cosas, que no sepan más de lo necesario unas partes de las otras. Vamos a ver el último ejemplo, digamos, que es una nube de tags que he hecho. O sea, realmente yo no sé cómo se hacen las nubes de tags en realidad. O sea, yo lo hice. Esto no va de cómo se hace una nube de tags, las típicas que te vienen en muchas páginas web. Pero lo que quiero mostrar son las bondades de Polymer en base a esto. Si la ejecutamos, antes de nada, vemos. Bueno, no se ve muy grande, pero vemos la típica nube de tags con elementos que puedes pasar el ratón por encima, etc. Bien, primera cosa que quiero comentar. Bueno, hemos definido dos elementos, el tag cloud y el frame. Primero vamos a hablar muy por encima del tag cloud. Aquí tenemos el estilo, aquí tenemos la estructura y aquí tenemos pues ya todo el comportamiento. Simplemente solo vamos a comentar una cosa aquí, que es sobre cómo deberíamos utilizar Polymer. Ya lo dije alguna vez y lo voy a decir muchas veces más, lo importante es que sea reutilizable. Es decir, le hemos puesto el width y el height al 100%. ¿Por qué? Porque no queremos que solo se pueda utilizar en el caso del width y el height que queremos nosotros. De hecho, esto queda un poco feo, pero si quitamos de aquí el myFrame, que es el que realmente le está dando el espacio, y hacemos F5, ocupa toda la pantalla, porque no le estamos marcando los límites. La cosa es que él no se marca sus propios límites, es algo que lo tienen que marcar desde fuera. Bien, como me están dando arcadas de ver eso, vamos ya está. Bien. El myFrame, suelo comentar una cosa, que es esta etiqueta content. Content en Polymer lo que hace es content representa a lo que te viene dentro de tu elemento. En este caso, dentro del myFrame está el myTagCloud. Pero lo que me gusta de esta etiqueta es que otra vez vuelve a concordar con lo que decíamos antes. Esta etiqueta dice, sea, lo que me viene dentro, hace lo que sea. Es decir, le da igual lo que haya dentro, que él siempre lo va a tratar de la misma forma. Es como otra vez separar, no me importa lo que tengas por dentro, tú dame lo que se ve y yo te lo muestro. Ya está, o sea, no hace nada, no tengo que conocer nada más de ti que eso. Esto es, una vez más, principios SOLID, etc. Entonces, tengo un ejemplo más elaborado de cómo, lo que decíamos antes, que se pueden importar en varios sitios. Vamos a ver cómo se importaría en otro lugar y que se comunicara entre distintos web components, pero ya de forma más rápida. Hemos creado un tag que lo comunica con otros elementos. Bueno, aquí no se está viendo muy bien por el proyector, pero digamos que tenemos este web component, que es el que ya veíamos antes. Si queréis en algún momento más tarde preguntarme sobre cómo hemos cambiado los colores y los CSS y tal, eso lo podemos hablar después.
Luego tendríamos otro web component que lo que hace aquí, no lo digo, lo hago, que diría el otro, es añadir elementos aquí. Y luego, aquí no se va a ver muy bien porque el tamaño es el que es, este otro elemento nos está, si os fijáis, cada vez que hacemos clic en alguno de estos, nos lo está pasando a este tercer web component. ¿Cómo se hace la comunicación entre estos elementos? ¿Cómo se hace la comunicación? Bueno, aquí se ven más bonitos como eran originalmente en mi casa. El rojo es el tag cloud, a este le vamos a llamar el que añade los elementos y este es el que los muestra. ¿Cómo se haría? La primera comunicación, la más fácil, es la del rojo al azul. Es decir, yo hago clic en uno de estos y me lo muestras aquí. Aquí simplemente lo que hay que hacer es observar una variable. En lo que yo he llamado el hijo emisor, que es el rojo, es decir, he creado una propiedad con notify true que lo que hace es que le dice al padre, cuando yo cambie, te lo notifico y tú cambias. Y simplemente que cuando le hagas clic, cambias esta variable y le das el valor que quieras. En este caso, pues de lo que estás clicando encima, ¿no? Esto se le pasa al padre. El padre, cuando instancia a este hijo, que es el tag cloud, le hace el binding de la variable la propiedad, hablando en términos más correctos, la propiedad del hijo con su propia variable del padre que le ha llamado selected tag. Y se la pasa al otro hijo, es decir, al que lo muestra. De forma que aquí podemos comunicar variables de un hijo con variables de un padre y de forma que el padre luego se las pase al otro. Fijaos que aquí también a la variable result, que se llama igual que esta, pero se podría llamar Pepito, le ha pasado el mismo valor. Esto sí que tiene que mantenerse. De forma que esta variable result de este hijo, con simplemente definirla y luego hacer el binding dentro del hijo receptor contra su propio HTML, contra su propia estructura, simplemente con hacer el binding ya lo veríamos. De forma que esta, digamos que es la comunicación fácil. ¿Por qué? Porque simplemente hay que observar una variable. La otra comunicación, que es pasar del verde al rojo, es más difícil. ¿Por qué? Porque si solo estuviéramos observando la variable, pues entonces cada vez que yo escribo algo aquí, digamos que cada ciclo de reloj estaría añádeme, añádeme. No queremos eso. Solo queremos que añada cuando le des al botón. Entonces, es un poco más elaborado, pero es también muy fácil de hacer. Con Polymer en general las cosas son bastante fáciles de hacer. Otra vez creamos la propiedad y simplemente pues otra vez le damos el valor. ¿Qué pasa? Que no queremos que nos observe la variable, sino que reaccione al cambio. Cuando una variable cambia en Polymer, genera, cuando una propiedad cambia en Polymer, genera un evento que lo podemos capturar. Este código es del padre, podemos capturarlo y asignárselo a un método del padre. Aquí vamos a hacer un inciso y comentar que, otra vez, para lo que os decía antes, que los elementos sean lo más reutilizable posible, los textos que salían antes del selector, antes del cuadro de texto, etcétera, incluso el texto del botón, queremos que sean no sean fijos, sino que los podamos cambiar dependiendo de el sitio en el que yo use este elemento. ¿Por qué? Porque si pongo enter a text choose a size, siempre voy a tener que el selector siempre va a tener que ser sobre tamaños. No quiero que sea siempre sobre tamaños, quiero que se pueda reutilizar. Incluso también le pasamos las opciones que van a entrar en el selector. Pero volviendo a esto, simplemente con capturar el evento y pasárselo a la función que está también definida en el padre, que llama al otro elemento, al tag cloud, y se pueden llamar, quiero decir, aquí lo que quiero ver es que se pueden llamar simplemente, muy fácil, funciones de los hijos. Funciones de los hijos, de forma que
en el hijo lo único que tenemos que tener es definida esa función que nos actualice su propia propiedad y que ya al actualizar, o sea, es una línea de código, al actualizar ya todo lo que estaba viendo a esa propiedad ya se actualiza solo. Es muy simple y muy rápido. Otra cosa que nos da Polymer, Iron Elements, Paper Elements, Gold Elements, hay muchos elementos que te da Polymer. Lo que hay aquí es elementos que te da Polymer que funcionan de una forma, que es como te dicen ellos, es como tener tus propios web components, pero solo que los hicieron ellos y sabes que están bien. El Iron Selector y el Iron Input son los que utilizamos a la hora de añadir una nueva palabra. Es decir, el input es donde escribes y el de selector es el que seleccionas el tamaño en este caso. El Iron Ajax es para hacer Ajax de forma muy simple. Es decir, yo cuando tenía el código al principio, lo único que tenía todos los elementos estos que ponían Polymer, Dart, separación de conceptos, este tipo de cosas que tenía, los elementos que salen en la nube de tags, los tenía a fuego en el código. Y esto no puede ser porque, una vez más, no es reutilizable. Entonces, lo único que hay que hacer es, con un Iron Ajax, yo me monté un servidor, accede por REST, en este caso, lo he configurado para que acceda en una hora, o sea, muy simple, accede a un servicio REST que yo he configurado y te saca los elementos de ahí. Es, o sea, muy simple, muy rápido de usar, pues lo que es una petición Ajax, no tiene mucho más. Y luego el Iron Flex Layout. Si os fijáis aquí en este dibujo, lo que es el rojo está a la izquierda, lo que es el verde y el azul está a la derecha, y luego estos están divididos otra vez por la mitad. Esto, el Iron Flex Layout, te da clases, y que lo único clases estilo horizontal, vertical, flex, porque también hace flexbox, y lo único que te hace es dividirlo de forma que tú no tengas que hacer código de más, simplemente ponerle a la clase padre de estos dos horizontal, y ya ir poniéndolos uno detrás de otro, ya te sabe que este tiene que ir a la izquierda, luego va este, luego va si hubiera más, etcétera. Y luego, pues, bueno, aquí dentro incluso el Iron Input, también hemos hecho lo mismo, para separar el Iron Input y el Iron Selector. Es muy, o sea, te facilita mucho el uso, digamos. Bien, para terminar, ¿cómo utilizaría yo cada una de estas tecnologías? Dart, sobre todo lo utilizaría para el back-front, es decir, todo lo que es front, pero que no es pintar, o sea, que digamos que en el front también tienes que hacer más cosas que no son pintar, por ejemplo, enrutar, conectarte al back, este tipo de cosas. Lo que vendría a ser algo parecido a Backbone. Hemos visto que se lleva muy bien con Polymer 0.5, que se llevaba muy bien con Polymer 0.5, porque ahora mismo la versión de Polymer 1.0 no están poniéndola en Dart, aún no están en modo release candidates. No he querido utilizar esta versión para este ejemplo. De hecho, si os fijasteis, el ejemplo de Polymer que he puesto lo he hecho con JavaScript, porque la versión Polymer 1.0 aún está en modo release candidates, debe quedarle muy poco para salir, pero yo creo que ha sido un error por parte de Dart. Personalmente opino que tendría que haber salido el soporte para la 1.0 mucho antes. En vez de eso se han ido a meter, digamos, características muy avanzadas en el lenguaje, como mixins, por ejemplo, pero que no es... que mucha gente lo utilizaba porque se llevaba muy bien con Polymer 0.5, igual una opción habría sido adaptarse a Polymer 1.0. ¿Por qué se llevaba también con Polymer 0.5? Pues porque a ambos les gustan lo que viene siendo elementos autocontenidos, componentes que se ejecuten por sí mismos, que no dependan de nadie más. Eso es lo que le gusta a Dart, lo que le gusta a Polymer y lo que me gusta a mí. También se puede utilizar con Angular, aunque yo esto aún no lo he probado, pero sí que, igual que de Polymer JS existe el Polymer.dart,
de AngularJS existe el Angular.dart, y en este sí que están siguiéndolo con más, digamos, se están acercando más rápido a lo que va saliendo en AngularJS con Angular.dart que de lo que está saliendo en Polymer.js en Polymer.dart. ¿Cómo usaría yo Polymer? Bien, aquí lo importante, y esto es lo más importante a la hora de utilizar Polymer. Yo solo utilizaría Polymer en el caso en el que una web puedas reutilizar componentes, porque si no, no tiene sentido utilizar Polymer. O sea, webs en las que tengas 3 o 4 elementos que vayas a utilizar siempre, que hay muchísimas webs de estas. Esto puede irte creando lo que viene siendo un backend personal de lo que es de Web Components. ¿Por qué? Porque tú vas haciendo Web Components para distintos proyectos y ya sabes cómo funcionan, los tienes hechos y los puedes reutilizar en otros proyectos. ¿Cómo se usa en algunos sitios que me han comentado? Me han comentado que alguna gente, los más senior, configuran los Web Components, hacen lo que es el Web Component, que es lo que tiene, digamos, la chicha, es decir, cómo hacer que esto sea autocontenido, separado de todo lo demás, etcétera. Y la gente más junior los utiliza para colocarlos dentro de la página, que digamos que es algo más simple, más fácil. Incluso en otro ámbito también se puede separar lo que es el programador que haga el JavaScript o el Dart contra el artista que hace más, se centra más en el CSS. Por último, cosas que yo no haría, tanto en Dart como en Polymer. Bueno, esto parece una contradicción con lo que acabo de hacer porque acabo de enseñar cómo usaría Dart para el back. Pero realmente Dart para el back os lo he enseñado para que veáis lo útil o las funcionalidades que te da Dart. Pero realmente yo para el back usaría una herramienta típica propia del back, como Groovy, Java, etc. Esto lo he puesto porque, o sea, el ejemplo lo he puesto porque con esto nos damos una idea de cómo nos puede servir Dart a la hora de hacer el back front, que digamos que es la funcionalidad que más le vería yo a Dart. Esto es un antipatrón clarísimo en Polymer, utilizar un web component por página, es decir, si estás usando un web component que englobe toda la página, no tiene sentido y se hace. No se debería, pero se hace, y esto no debería pasar. Igual que tampoco debería pasar en Polymer otro antipatrón, que es que los web components dependan de cosas a mayores, es decir, que no sean totalmente autocontenidos, sino que funcionen siempre, que haya un elemento en la página con un ID que se llame no sé cuánto, o sea, que dependan de cosas que no están autocontenidas en el propio web component. Esto es un antipatrón. Esto no debería hacerse. Y digamos que mientras sigamos un poco lo que es el sentido común a la hora de usar Dart para lo que es y usar Polymer para lo que es, pero sobre todo usar Polymer para lo que es, porque digamos que es más tentador usar Polymer para lo que no es que usar Dart para lo que no es, siempre codificaremos de una forma más estructurada, más clara y seremos más felices. Muchas gracias.